no sabía mucho cómo titularla o qué meter. ¿Vale? La titulé El baloncesto del futuro, hacia dónde nos dicen los datos que va el baloncesto, y veremos casos sobre todo de NBA. ¿Vale? Como he dicho, Fran, estoy trabajando en Celus Analytics. He sido entrenador muchos años de baloncesto. Mis 2 últimos años o 3 estuve en Liga EVA en Cornellà y después estuve también de ayudante de cadetes del Barça. Así que lo que tocaré hoy también es un poco cómo los datos también se pueden aplicar un poco a pista, ¿vale? Para no dar como muchísima información porque en una hora también es complicado y nada. Y entonces también contaros las cosas que hacemos un poco a nivel más profesional, ¿vale? Se puede decir que con Celus se está intentando cambiar un poco el paradigma de cómo funciona la ciencia de datos en las principales ligas, ¿vale? Y en vez de tener los equipos sus equipos de ciencia de datos de personas, ingenieros, ingenieras, tal, se quiere externalizar. Esto es por un motivo muy simple, que es que en el mundo de los datos, como bien sabéis, es muy importante trabajar durante muchos años para que esto logres tener sus frutos. Y esto nunca pasa o raramente pasa en franquicias, por ejemplo, NBA. ¿Por qué? Porque entra un nuevo propietario, porque entra un nuevo entrenador, porque hay cambios dentro de la estructura que hacen que este entorno no sea volátil. Que sea totalmente volátil y entonces en ese momento, pues quizás cada 2 años tienes que ir empezando de cero. Entonces, con Celus lo que intentamos somos más de 80 personas, todas especializadas en hacer modelos predictivos sobre todo, y nosotros intentamos dar respuestas a nuevas preguntas con modelos interpretables. De algo de esto hablaremos más tarde, ¿vale? Diríamos que nuestro sello intenta o quiere ser la investigación pionera, ¿vale? A nivel ya incluso más académico. Dentro de toda esta gente, somos un grupo de... aquí salimos 11 personas, pues somos unos pocos más que nos dedicamos tan solo a la parte de la NBA. Y en la NBA tenemos a 5 clientes a los cuales pues les damos todo lo que nos pidan a nivel de datos. Tienen un mini equipo de ciencia de datos ahí, pero realmente como todo el trabajo se lo estamos haciendo nosotros y es algo que es como también compartido con otras franquicias. Sí que tengo que decir que de todo esto, de todo lo que os contaré, no puedo tampoco contar muchísimo porque es altamente privado. Así que esto os lo digo, uno, para que no me tiréis de la lengua, porque si no voy a hablar más de la cuenta. Y dos, también para que esta presentación quede grabada. Esta presentación la podéis mirar siempre que queráis, pero porfa, si no hagáis una captura y después la subís porque estaría un poco feo. Los datos sí que me han dado permiso para compartirlos y enseñaré cosas que más o menos se utilizan a primer nivel, pero no lo hago para que vosotros y vosotras después lo compartáis, ¿vale? Así que esto que quede un poco para el consumo de uno mismo. Bien, la NBA. Hoy hablaremos sobre todo de NBA, no sé si la seguís mucho o poco, ¿vale? Pero la NBA, tal y como se ve desde todo el mundo, es como un superproducto donde hay estrellas y la gente no es de un equipo, sino que es de LeBron o es de Giannis. Bueno, la NBA sí que es cierto que a nivel de show es otra movida, sobre todo comparándolo con Europa, ¿vale? Pero la NBA realmente es un tema, una organización muy compleja, ¿vale? Vamos a intentar entender cómo funcionan las franquicias y después vemos dónde pueden ser utilizados los datos, ¿vale? La NBA tiene 30 equipos, 2 conferencias de 15, y dentro de estos equipos cada roster tiene 15 fichas más 5 two-way contracts, ¿vale? Ahora hablaremos de qué es cada uno. Y dentro de todo esto tienen, pongamos, ¿vale? Un salary cap mediano, no mediano, es decir, el salary cap del número 15 de la liga es de 160 millones de euros, que se pueden distribuir en todas las operaciones, pero sobre todo en lo que más se gasta es en el salario de jugadores y de staff. Entonces, de toda esta gente que hay aquí, hay roles pues muy determinados, la verdad. Y dependiendo del rol, esa persona se va a llevar más dinero o menos dinero. Están las estrellas, se llevan un 50% del salary cap. Aquí he puesto un ejemplo con 2, ¿vale? Donde las estrellas pueden cobrar 40, 50 millones. Tenemos jugadores buenos, que se llevan pues por cabeza unos, pongamos, 15, 30 millones. Tenemos jugadores de rol que se llevan entre 5 y 10, jugadores residuales entre 0 y 5. Tenemos los rookies, que esto va por otro lado, que son contratos
que van muy estipulados por el número de años, es decir, los primeros años, a no ser que seas una elección muy alta, tampoco no cobras tanto. Y después están los two-way, que son los jugadores en desarrollo que se parten los minutos entre el equipo vinculado, el de la G-League, y el equipo NBA, ¿vale? Entonces, de todo esto, mi campo de expertise, digamos, de la NBA, mi NBA, o la que me interesa, es esta. A mí no me interesa saber que Jokic es buenísimo. Me gusta corroborarlo, que cuando yo veo un partido y después veo los números, digo, ostras, sí, realmente es bueno. Pero lo que a mí me interesa de la NBA, sobre todo, es esto, que es hacer o conseguir un jugador de un precio X que pueda ser un jugador de la categoría superior a la marcada por el precio. ¿Sí? Por ejemplo, un jugador residual, que no se espera que juegue casi minutos durante la temporada, que de repente sea un jugador de rol. O un jugador de rol que pase a ser un jugador bueno. O incluso si tuviésemos un two-way contra que puede ser el sexto hombre, sería increíble. Pero estos casos no ocurren con tanta frecuencia. Así que es como de un nivel a otro. ¿Sí? Así que yo, en vez de hablar sobre todo de Giannis, LeBron, etcétera, pues me gustaría hablar de los Peyton Watson, de los Sam Merrill, de los Lester Quiñones de la vida, ¿vale? Que esto es un poco también lo que nos interesa en la analítica. No basta tan solo con conocer a los top. Bien, con esto, la actualidad de la NBA es la siguiente. Seguramente si estáis en Twitter os habréis dado cuenta ya que estamos en un pico de ofensiva. Sí, esto es un gráfico donde vemos el OER desde 2017. Es 2017 porque es desde la temporada que tengo datos de tracking. Y aquí vemos una línea roja que nos marca el OER medio acumulado desde el 2017. Como es todo acumulado, por ejemplo, en 2024 es desde 2017 a 2024. Y después tenemos otra línea, que es la verde, que es el OER medio diario. Es decir, cada día hay partidos, esto se suaviza y lo que vemos es que desde 2021 sobre todo esto se está disparando. Se está disparando porque supongo que lo sabéis, pero el OER son los puntos por 100 posesiones, que es una alternativa a los puntos por partido teniendo en cuenta el ritmo de partido. Supongo que esto hasta aquí súper bien. Vale, entonces, ¿con todo esto se quiere decir que todos los partidos son más eficientes? Tenemos que verlo, ¿vale? Es verdad que hay muchísima variedad. Aquí lo que podéis ver es cada punto que aparece en esta gráfica es un partido. Y así lo que se ve es que sí que es una tendencia, pero aún hay partidos que más y partidos que menos, sobre todo cuando ya llegas a época playoff. Entonces, cuando hablamos de NBA, es muy curioso, pero creo que el discurso aún en 2024 y empezando la 24-25, aún es como todo el rollo este de, bueno, se tiran muchos triples o, bueno, pues Draymond Green juega de 5, Draymond Green tiene muchos años. Como todo esto ya pasó, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí hay una diferencia entre lo que pasaba hasta 2020, aquí marcaré 2017-2020, pero sería 2015-2020, y lo que pasa ahora, que es 2021-2024, que es cuando el OER realmente despega. ¿Sí? Entonces, de 2017-2020 yo lo llamaría la era del Pro Bowl. El Pro Bowl es una palabra muy fancy, digamos, para decir hacer la cancha más grande. La palabra la saco de un libro que es Pro Bowl, precisamente de Kirk Goldsberry, que es un analista de ESPN, que lo que refleja es, mediante ilustraciones que la verdad es que están bastante bien, por qué los equipos juegan con la pista más ancha, ¿vale? Y esto ha hecho, así a grandes rasgos, que las posiciones desde donde se tira en la NBA hayan cambiado un montón. Como veis aquí, del 2001-2002, las 200 posiciones desde donde más tiros se tiraron han cambiado un montón cuando lo comparamos con 2019-2020. ¿Sí? Pero yo creo que esto, vale, es una tendencia, pero tenemos que entender el porqué. ¿De dónde viene esta nueva distribución de tiros y qué ha cambiado a nivel de espacios para que esto pueda suceder? ¿Vale? Esto es una parte que también es muy importante y que si después de este máster estáis trabajando en un equipo, no bastará con enseñar una carta de tiro, sino que se tendrá que saber el porqué. Y aquí se tiene que saber también un poco de táctica de baloncesto. ¿Sí? Del 2017 al 2020, todos los equipos se hincharon a jugar spread pick and roll. ¿Vale? Un pick and roll seguramente sí que sabemos lo que es.
Split Pick and Roll es simplemente el mismo juego, pero con 3 spacers, con 3 jugadores que están haciendo la pista más grande, ¿sí? Más allá de los triples tirados, yo lo que quiero que os fijéis es cómo esto genera espacios en pintura. Son vídeos de 2017 y 2018, uno de Washington, John Wall lo juega, ¿vale? Y ahora lo iré parando por si el vídeo no es súper fluido, pero lo que vemos aquí es John Wall recibe el bloqueo directo de Porter. Entonces, el close out de este jugador de aquí, de Josh Richardson, es pisando pintura. Entonces, la recuperación es, en su caso, es bastante buena, pero igualmente Oubre puede castigar esta jugada casi pisando pintura. ¿Vale? Y aquí tenemos otro ejemplo, más de lo mismo. Desde un spread pick and roll, cómo se genera para crear este tiro de corta distancia. Bien, entonces, todos los equipos juegan esto. Entonces, no tendría que haber un pico. Ha pasado algo como para que esto evolucione y realmente haya como una transferencia en lo que eficiencia ofensiva se refiere. Empezamos. Entonces, de los split pick and roll que he enseñado antes y los split pick and roll que enseñaré ahora, hay una característica principal que difiere mucho, ¿vale? Tenemos este primero. ¿Sí? Y tenemos este segundo. Y no es una característica de táctica, es algo mucho más simple, que es que aquí el spread pick and roll, jugador con balón y jugador que bloquea, son dos grandes. Si tienes un grande que puede botar el balón como Towns, esto lo puedes hacer. Y en este segundo son dos pequeños quienes juegan el spread pick and roll. Y aquí está Jalen Williams, que es el 5, haciendo la pista grande. ¿Vale? Por lo tanto, lo que está pasando es que está cambiando el tipo de distribución de bloqueos, de quién los hace, quién los recibe, etcétera. Y para esto sí que tenemos los datos. Y los datos son muy interesantes para ver cuánto más se juega esto durante estas temporadas y si realmente es más efectivo o no. Aquí tenemos una gráfica bastante simple. Eje horizontal es los bloqueos por 100 posesiones. Y esto es desde la perspectiva del jugador con balón. Lo he reducido a algo simple. En la NBA ya se ha demostrado que 5 posiciones no hay. Entraríamos en arquetipos de jugadores, pero lo haríamos un poco más difícil. Aquí lo que vemos son bloqueos por 100 posesiones de bases. Del jugador con balón es un base, es un forward, la azul, o es un center, que es la roja. ¿Sí? Y aquí lo que vemos, la tendencia, es que ya tanto da un poco quien tome el bloqueo, ¿no? Los bases ya no toman tantos bloqueos y esto lo sube un poco los forwards. Yo diría que a nivel de centers aún no está ahí la tendencia, pero sí que va subiendo poco a poco y no sería extrañar que se jugasen más. También es interesante verlo desde el punto de vista del jugador que bloquea. Y aquí vemos el mismo gráfico, ¿vale? Centers, cuántos bloqueos hacen por 100 posesiones, forwards y guards, que son los bases. Y los pequeños están revolucionando todo el juego del bloqueo directo, ¿vale? Lo están revolucionando con un sistema muy simple, que es lo que se llama un ghost screen, ¿vale? Ghost screen entre pequeños. Esto lo ha jugado un montón Oklahoma este año y pondré ejemplos de este jugador de aquí, que es Isaiah Joe. Isaiah Joe es un jugador de rol, cobra bastante poco en Oklahoma, que tiene muy buen tiro. No hace muchísimas más otras cosas, pero el tiro lo tiene muchísimo. Entonces, lo que hace este jugador es tener gravedad. Gravedad, gravity, que le dicen, es cuando tú eres tan bueno en una zona del campo que los jugadores caen hacia ti, ¿vale? Es esta gravedad. Entonces, gracias a esta gravedad, con un ghost screen, que es yo voy a hacer un bloqueo directo, pero no lo hago y me voy antes, y simplemente me voy a ocupar una posición, con esto ya genera un caos. Fijaros en este caso de aquí. A este caso, donde Luka está defendiendo, ¿vale? Y os fijáis cómo Isaiah Joe no toca, pero su defensor, como Dallas cambia todo, es como, tengo que ir, no tengo que ir, y ya llega tarde. Es cierto que después falla, pero es más por mérito de Lively, de Josh Green, que es el defensor de Joe, ¿vale? Y Joe está aquí en posición de triple. Otra igual, vemos a Isaiah Joe, directamente no toca, se juega en 2 contra 2 con SGA, Gilgeous Alexander,
y se logra un tiro liberado, que en este caso no mete, pero es de alto porcentaje. Lo mismo aquí. Aquí sí que toca un poquito y convierte triple tras bote, ¿vale? Ghost Screen todo. Y luego, la primera parte, la primera ventaja es generar ese caos y la segunda ventaja es lo que los americanos llaman el mismatch hunting, que quiere decir escoger contra quién atacas un 1 contra 1. En este caso aquí, Oklahoma juega con SGA, uno de los mejores jugadores con balón, anotando a 3 niveles, que se dice, que es pintura, mid-range y triple, y está defendido por Derrick Jones Jr., un muy buen defensor, sobre todo a nivel de triple. Aquí tenemos a Joe, que es un jugador que, como hemos visto ya, tiene muchísima gravedad, y está defendido por Jaden Hardy, que es un defensor peor que Derrick Jones Jr. Entonces, si tú tienes este jugador que no lo puedes dejar solo en ningún momento, lo que tienes que forzar es el cambio. Y aquí SGA parte con ventaja contra un defensor más pequeño. Mismo ejemplo, atacando a Kyrie Irving, la juega Jalen Williams. Jalen Williams juega con Joe. Aquí al principio se corta un poco el bloqueo, pero es un ghost screen de toda la vida. Y aquí le devuelve el balón para poder atacar sobre Kyrie Irving un 1 contra 1. ¿Vale? Entonces, esto con los datos hemos visto que está pasando y una vez detectamos la tendencia, vamos al vídeo para ver qué nos puede dar. Entonces, casos como el de Isaiah Joe. También quiero daros como herramientas que se puedan utilizar en estos contextos. Joe, porque viendo estos vídeos es como lógico que todos los equipos tendrían que tener un Joe, o yo por lo menos como entrenador quisiera tener un jugador así. Pero vamos a ver sus números. Joe entra en la NBA al 2020, número 49 del draft, bastante bajo, y 2 años más tarde es cortado por los Sixers. Dentro de estos 2 años mete un 35% en triples, volumen adecuado, pero bueno, tampoco no mata, ¿vale? Y este es el número 105 en el ranking de triplistas, ¿sí? De porcentaje. Bueno, es un jugador que pasa bastante por debajo del radar y tampoco no lo vas a seguir o no le vas a ofrecer un contrato mejor. ¿Qué pasa? Que, no tengo el dato aquí. El caso es que Joe después firma por los Thunder y mete muchísimo más de triple, teniendo durante 2 temporadas más de 700 triples tirados y mete a un 41%, que es el número 10 de la liga. Vale, esto sí que es un tema más serio. A este jugador sí que le vas a dar un contrato. Entonces, ¿por qué en los Sixers metió un 35 y por qué en Oklahoma metió un 41? ¿Vale? Puede ser, uno de los casos puede ser que las situaciones de juego se den para que este tío tire tiros más solos, pero viendo el vídeo también en Sixers jugaban bastante ghost screen y tiraba triples bastante liberados. El tema es que con 241 triples quizás no nos da para decir que este jugador, o poder afirmar que este jugador mete un 35%. O que este jugador, si lo proyectas a otro año, te va a meter un 35%. Entonces, lo que se utiliza, hay investigación al respecto de esto, son modelos de trayectoria de tiro, ¿vale? Lo que se llama shot trajectory, que es, si se tiene el tracking, que en la NBA se tiene, tienes la posición del balón en cada momento, ¿vale? Y con esto lo que puedes hacer es reconstruir una curva del tiro 3D, que está un poco suavizada, y gracias a los ángulos de entrada al aro, se puede predecir cuántas de estas tendrías que meter sobre el papel. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo fallar de quedarte corto cada vez o de fallar de que te hace una vuelta y entonces se va. Y esto también quiere decir que muchas veces en el tiro de tres también hay un factor de suerte. Y como hemos dicho, si 240 tiros no son suficientes, pues normalmente este tipo de modelos nos puede ayudar. El caso de Joe, Sixers mete un 35%, pero según este modelo lo proyecta a ser un tirador del 38%. Que de un 35 a un 38 hay una barbaridad de jugadores. En este caso en ese año, habían 40. ¿Vale? Si un jugador ya es el 65 de la liga tirando de 3, siendo 30 equipos, pues ya es un jugador que ya te puedes plantear más tener en tu equipo. Y en los Thunder, pues un poco, está tirando un poco por debajo, está metiendo un poco por encima, perdón, de lo que proyecta el modelo, pero ya es un caso más parecido. Se podría decir que, bueno, a los Sixers tampoco no les va mal. Tienen a Buddy Hield, un buen tirador, según el modelo los proyecta al mismo nivel, pero el caso es que Buddy Hield cobra 12 millones casi
y Isaiah Joe cobra 2 millones. Entonces, con estos, si un jugador ya cobra 10 millones más de lo que te puede hacer un jugador más barato, estos 10 millones ya es dinero que no cobra tu estrella si la quieres renovar. O ya es dinero que tú no tienes para acudir al mercado de la agencia libre para fichar a determinados jugadores, ¿vale? Así que un poco lo que quiero decir es que este tipo de herramientas pueden ayudar a encontrar estos jugadores desconocidos. Tenemos el caso de Joe, que aquí también podríamos entrar que Oklahoma, está muy bien el contrato de Joe para Oklahoma, pero también tienen contratos como Gordon Hayward que nos están ayudando. Pero bueno, esto es otro tema para otro día. Pero dentro de estos tiradores, pues tenemos un montón. No es solo Joe, hay unos cuantos. Y hay casos más mainstream, Trey Murphy en Pelicans, Sam Hauser, lo hemos visto ahora en las finales, pero tenemos a AJ Green, Sam Merrill, Trey Lyles, incluso tenemos los años de Marcus Howard a nivel de calidad de tiro son muy buenos en NBA. Yo creo que su caso es más un tema físico, que no le da para NBA, pero a nivel de puntería creo que nadie se la ha puesto en duda. Bien, entonces ya sabemos, hemos visto los ghost screens, hemos visto los datos de cómo han cambiado los bloqueos, sabiendo que no haremos siempre estos bloqueos de base a pivot y sabiendo que el jugador que bloquea ahora mismo es un jugador más hábil con el balón en las manos, ¿qué características del continuador podemos aprovechar a partir de ahora y en qué espacios? ¿Vale? Sobre todo a nivel de spread pick and roll. Lo que tenemos aquí es, dentro de todos los bloqueos que tienen una continuación, tenemos 3 tipos de continuaciones principales, ¿vale? Lo limité bastante. Tenemos el roll puro, sería pick and roll de siempre, el pop, que es continuar abierto, y el roll, que es lo que veremos ahora, que es continuar a tiro libre. Y el roll corto se está utilizando muchísimo más. Así que cuando ahora se juega spread pick and roll, que antes veíamos a Steven Adams y a Porter tirándose hacia la zona, ahora lo que se juega también muchísimo es este roll corto, donde desde esta posición de aquí, el jugador con balón, que ahora ya es un jugador un poco más hábil, aunque sea pivot, los pivots son cada vez más hábiles, puede hacer varias cosas, que sería distribuir el balón con pases, finalizar si la caída del defensor del lado débil es más flojo, o podríamos pues también buscar un corte por línea de fondo de un jugador de esquinas. Bueno, hay un montón de alternativas. Vemos 2 ejemplos de Valanciunas, que lo juega bastante bien, donde aquí utiliza el roll corto para anotar, ¿vale? Gracias a una buena lectura de dónde cae el jugador que va a pararlo, que cae un poco más por debajo y puede anotar por encima de él, ¿sí? Y aquí tenemos otro donde utiliza para pasar. Fijaros también como durante el spread pick and roll no siempre son jugadores spacers estáticos, sino que si nos fijamos, vale, no, aquí, vale, si nos fijamos aquí, cuando Valanciunas corta, estos 2 jugadores intercambian posición para forzar a la defensa a decidir. Bien. Muy bien. El spread pick and roll tiene una principal limitación, que es la siguiente, que es que si tú tienes un jugador que no mete de 3, entonces estás muerto, porque es un jugador que te va a parar el balón, que va a convertir tiros eficientes en ineficientes y que al fin y al cabo pues estarás jugando un 4 contra 5 en vez de un 5 contra 5. Es el caso, por ejemplo, de Josh Okogie, los primeros años de NBA, que metió menos de un 30%, que es un porcentaje bastante bajo con un volumen adecuado, ¿vale? Y aquí vemos pues aquí como para el balón, defensa de flota. Si tú tienes un jugador de estas características, con un spread pick and roll de toda la vida, no puedes jugar. No puede jugar el equipo eficientemente. Entonces, lo que ha pasado a partir del 2021-24 es que se han empezado a encontrar alternativas para jugar con este tipo de formato y poder seguir con el spread pick and roll, que es, sobre todo, yo le diré el spread pick and roll con un jugador en el dunkers. Hay el espacio este que he marcado con amarillo, es el dunkers, que es juegas por detrás del jugador que defiende la caída del bloqueo directo y puedes ir cambiando de lado a lado para recibir en continuaciones. ¿Sí? Esto realmente se llama Middle Pick and Roll 3 Baseline, porque tienes 3 jugadores pegados a línea de fondo. Esto del dunker, si es un poco más atrás, también se puede decir el short corner.
Y se puede utilizar para multitud de situaciones. Vemos aquí una. Lo juegan los Caps muchísimo con 2 jugadores grandes. Juegas con grande, un des a 1, el otro es el que sube. Y aquí en este caso veis como Evan Mobley hace el cambio de dunkers a dunkers para generar este espacio para que Garland pueda penetrar. Tenemos esta otra, que puedes hundir a un jugador sin tiro de 3, como lo hace Oklahoma con Josh Giddey, que le juega muy bien aquí la espalda a Lively y puede anotar. Otra, si tú tienes un jugador en ataque, no todo el mundo lo tiene, un 5 que te tira de 3, puedes sacar al grande del otro equipo de la zona. En este caso, Tatum tiene el balón y podrá penetrar un poco a sus anchas porque Jarrett Allen no está delante y aparte de fallar puede coger 2 rebotes ofensivos casi, ¿vale? Así que si tienes a un Porzingis puedes jugar esta situación también. Y también, que esta yo creo que es la más interesante, es que puedes hundir a un jugador exterior, un jugador exterior que aunque meta tenga superioridad física para meter de cara, y esto al mismo tiempo también puede utilizarse para hundir a un mal defensor cerca del aro. Vemos un ejemplo. Drew Holiday hace esto súper bien. Y esto es lo que hicieron los Boston Celtics para ganar el primer par de partidos en las finales de la NBA, donde consiguieron que en vez de meter a Gafford y a Lively como último defensor, metieron muchísimo más a jugadores como Doncic o Irving para parar el último tiro. ¿Sí? Entonces, todo esto se juega y todo esto es el motivo por el cual la eficiencia se está disparando. Esto es importante entenderlo. Si nos fijamos en los datos, es siempre que hay un pick and roll con alguien en el dunker, lo que vemos es que, disculpad, he pasado antes de tiempo, lo que vemos aquí es que la tendencia es que el base en el dunker es un espacio que se va a utilizar cada vez más. Y esto ya se utiliza, ¿eh? Aquí en Europa, la peña con Vives, por ejemplo, lo hacía muchísimo, incluso con Félix. Y también si tú tienes un pivot que te puede jugar abierto, el pivot como jugador spacer también va bastante bien. Viendo esto, yo creo que podemos llegar a una primera conclusión, que es, antes estábamos en el Pro Bowl, pero ahora tenemos el Pro Bowl optimizado de 2021-2024 con este pico de OER. ¿Por qué? Y esto sería un resumen a lo que se juega de bloqueo directo, que es que dentro de este juego, ya sin 5 posiciones, lo que se hace es buscar el mejor tiro para el equipo. ¿Vale? Y he mostrado situaciones tácticas, pero ahora nos vamos a meter un poco más en datos para ver realmente qué quiere decir esto. Os presento otra herramienta nueva, quizás Fran os ha hablado de esto porque también de esto sabe un rato, que es el Shotmake Probability Model. Empezamos con una versión muy simple de este modelo de probabilidad de acertar un tiro, que es que tenemos un tiro A y un tiro B. El tiro A tiene un defensor que está bastante hundido, el tiro B tiene un defensor que está bastante cerca. En NBA yo diría que el primer tiro se mete a un 39% y el tiro B se mete a un 32-33%. Si cambiamos una versión del modelo nueva que tenga efectos ofensivos del jugador, es decir, que ahora se sabe la identidad del jugador que está tirando, la probabilidad de acierto del tiro A, en este caso que es Doncic, yo creo que en vez de ser un 39, pues podría ser un 43. Y la probabilidad de acierto del tiro B, en vez de ser un 32, pues quizás es un 38. Así que esto ya cambia un poco la probabilidad que estamos hablando. Y tenemos una tercera versión del modelo. Esta ya es la repera, que es cuando tenemos efectos ofensivos y defensivos del jugador. Esto quiere decir, sabemos la identidad del jugador con balón y del jugador más cercano. En este caso, si es Derrick White, que es un súper buen defensor, la probabilidad del primer tiro no cambiaría mucho porque está bastante lejos como para llegar, pero la segunda, sabiendo que está cerca, pues en vez de ser un 39, pues ya nos bajaría un 35, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si esto está claro, podemos empezar a mirar datos con esto para ver si realmente los equipos están encontrando el mejor tiro para el equipo. Aquí tenemos otra vez gráfico de temporada y tenemos los puntos por 100 tiros de campo. No estoy incluyendo aquí los tiros libres, que es otro tema que también daría para un rato. Entonces, con el modelo gnóstico, si no sabemos quién está tirando, esto se va disparando cada vez más. Es decir, los equipos están encontrando mejores tiros. Pero estos tiros los están tirando los mejores jugadores. Esto lo sabemos con el segundo modelo.
que es el que incorpora efectos ofensivos. Es decir, que sabemos quién está tirando. Con esto vemos que cae por encima, es decir, los equipos sí que están encontrando sus mejores tiros y que esta eficiencia se dispara a casi los 106 puntos por 100 tiros. Vamos a fijarnos, porque el gráfico de antes está bien, pero de nuevo creo que tenemos que meternos en los datos un poco más deep. Tenemos aquí un primer gráfico, ¿vale? Ahora los puntos estos están aún difuminados, os lo enseño en un segundo. En este gráfico tenemos eje X, horizontal, puntos esperados por 100 tiros sin saber la identidad del jugador que tira. Y en el eje vertical tenemos los puntos esperados por 100 tiros con la identidad del que tira. Y cada punto aquí es un equipo de la NBA. Entonces, esto se nos generan 4 cuadrantes. Tenemos arriba a la derecha, que es el bueno, los buenos tiros de buenos jugadores. En la diagonal, bueno, en la diagonal de esto tenemos el caso opuesto, que son los malos, que son malos tiros de malos jugadores. Y tenemos los casos intermedios, donde tenemos malos tiros de buenos jugadores o buenos tiros de malos jugadores. Buenos tiros de malos jugadores quizás es que tú simplemente no tienes buenos jugadores para tirar o que tienes una mala distribución de tiros. Con esto, y aquí sí que os enseño todos estos puntos, lo que veremos será cómo ha cambiado esto a lo largo de los años. Empezamos en la 2017-2018, que aquí, como podéis ver, he remarcado los 4 equipos que llegaron a las finales de conferencia y finales de la NBA. Lo que vemos es que los Warriors eran un ejemplo que, bueno, que no se ha vuelto a repetir, que eran equipos que generaban, en general, los tiros pues, que eran tan buenos. Son los Warriors de Durant, ¿eh? Durant, Klay Thompson estaba bien, Stephen Curry, bueno, Stephen Curry no envejece casi, pero generan estos malos tiros. Dentro de todo esto también tenemos a Houston Rockets, un equipo muy avanzado a la época, que sin duda generaba los mejores tiros y encima sus jugadores no eran malos. Cavaliers no estaba mal y después tenemos el caso de Boston Celtics, que eran buenos tiros de malos jugadores. Jugaban bien, generaban buenas situaciones de tiro, pero la verdad es que también eran los primeros años de Tatum y Brown, así que aún estaban como peleándose para hacer ser del todo eficientes lanzando, así que hay un poco de todo. Entonces, si del 2017-18 nos movemos adelante, el cambio es que es drástico, ¿sí? Ahora todos los equipos generan tiros bastante eficientes. El que genera tiros menos eficientes este año ha sido Milwaukee, pero tenía buenos jugadores. Entonces, lo que vemos aquí es que ahora mismo Boston come aparte, pero tenemos a Dallas que tiene buenos jugadores y por esto ya nos cae un poco más hacia el lado de malos tiros de buenos jugadores, y los dos equipos que generaron mejores tiros pero que no tenían tan buenos jugadores eran Thunder y Pacers. Y con esto se puede ver que realmente para llegar a las finales tienes que o generar muy buenos tiros o tener muy buenos jugadores. Con esto... Perdona, Adrián, sí, soy Germán. Sí. Solo una curiosidad. Bueno, con todo este también, o sea, con el tema de la estadística, las probabilidades, etcétera, cierto es que juego con ventaja. O sea, ¿cómo explicarías, por ejemplo, si viene alguien de la empresa y le dice, oye, ¿por qué Doncic ha tenido un 24,4% de acierto en los triples? En los 5 últimos partidos, ¿eh? En el total de los últimos 5 partidos. Entraremos en esto en un rato, porque ahora estoy hablando del ataque, pasaremos a la defensa y haremos de colectivo, que sería equipos, a individual, que sería jugadores. Ok, vale. Después si no se entiende, me paras y me dices, esto no lo pillo. Okay. ¿Vale? Vale. Perfecto. Pues lo dicho, teníamos antes a equipos, pasamos a jugadores por un momento, ¿vale? Y esto lo que hago es, con el modelo de probabilidad de meter el tiro, de shot make probability, aquí no entraré en el detalle absoluto, pero depende de cómo lo generes, puedes aislar el efecto, es decir, la probabilidad de que un jugador meta un tiro simplemente por ser ese jugador, ¿vale? Es un poco lo que decíamos antes, que teníamos a Doncic, decimos, bueno, pues esto en vez de ser un 39 es un 46, ¿vale? Hay una forma más matemáticamente correcta de hacerlo, pero simplemente al final puedes agregar todas estas diferencias, el residuo, para tú tener otro eje de este tipo, que sería cómo de bueno es un jugador anotando en aro
y como de bueno es un jugador anotando en triple. ¿Vale? Así que en este caso lo que tendríamos sería buenos tiradores, buenos finalizadores al lado bueno, arriba a la derecha, diagonal, malos finalizadores, malos tiradores, y en la otra diagonal tenemos pues el otro caso, malos finalizadores, buenos tiradores, y buenos finalizadores, mal tiradores. Esto, para darle una capa más, lo que hice fue darle un color a cada punto para que este punto tenga la posición del jugador. Es decir, los puntos amarillos aquí son los pivots. Y con esto tiene todo el sentido del mundo, entre comillas, que los buenos finalizadores y males tiradores aparezcan más pivots que no bases. Y los bases aparecen más al otro lado, donde son mal finalizador y buen tirador. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que podemos hacer es, esto se podría hacer interactivo, pero es más difícil de incrustar en un PowerPoint, pero lo que podemos ver es qué hacen los equipos que ganan. Boston Celtics, bueno, pues tienen a los 6 aquí. Son los 6 buenos tiradores de arco y los 6 anotan bien al aro, cosa que los hace prácticamente indefendibles siempre y cuando que su toma de decisiones sea la correcta durante todo el juego. Entonces, este es el caso ideal donde tú tienes a jugadores como Porzingis y Horford que te pueden jugar un poco de todo. Tenemos el caso de Dallas después. Dallas tiene dos outliers de la hostia, que son Irving y Doncic, que son de lo mejorcito en tiros y finalizaciones. Y después tiene aquí abajo, me pasé, podéis ver cómo están Lively y Gafford. Lively y Gafford son buenos finalizadores, no tiran, pero son el tipo de jugador con los que se entiende Doncic. Doncic intentó emparejarse con Porzingis, no salió bien. Intentó emparejarse con Christian Wood, no salió bien. Entonces, este año, viendo que con Lively estaba funcionando la cosa a principios de temporada, lucharon por tener el transfer el trade de Daniel Gafford a mitad de temporada y duplicar ese perfil. ¿Sí? Entonces, no hace falta siempre tener a los 6 si eso hace que tu equipo no sea tan eficiente. En el caso de Gafford y Lively, si los dos fuesen un solo jugador, que al final tampoco varía mucho cómo juega el equipo cuando está uno o cuando está el otro, estaríamos hablando de un jugador que mete 22 puntos, coge 14 rebotes y pone 3 tapones y medio. ¿Vale? Así que si funciona, no lo toques muchas veces. Y después tenemos el caso de los otros jugadores, que son Derrick Jones Jr. y PJ Washington. Son jugadores que no necesitan el balón, porque este ya lo tiene Doncic y Irving. Y aquí es muy importante que estos jugadores no te resten. Como podéis ver, están ligeramente por encima de buenos tiradores y buenos finalizadores. Y esto ya es mucho. ¿Sí? Sacrificar, cuando metes aquí volumen, después veremos en defensa, pero cuando estás metiendo brazos largos en Jones, cuando estás metiendo brazos largos en PJ Washington, lo que quieres es meter más físico para la defensa, para correr, para lo que sea, pero lo importante es no sacrificar ataque. Y en este caso lo están logrando. Hemos visto ataque, pero yo creo que la parte más interesante, y también ligando con lo que decía Germán, es la defensiva. Aquí solo hemos metido la identidad del jugador ofensivo, pero el jugador defensivo también juega. Así que yo creo que en vez de hablar del mejor tiro para el equipo, ahora ya podríamos hablar de la mejor defensa, el mejor tiro del rival. ¿Sí? Porque como veis aquí, la diferencia entre puntos esperados por 100 tiros con efectos ofensivos y con efectos ofensivos y defensivos es grande. Así que los equipos están intentando cambiar un poco cómo está funcionando la NBA para meter centímetros a punta pala que puedan tapar los tiros, sobre todo tiros triples, que es lo que hablaremos un poco más tarde. ¿Vale? Entonces, aquí entramos otra vez en equipo, ¿vale? Estamos en equipo. El título veo que está mal, es puntos esperados con sin efectos de jugador, pero falta en algún punto poner que es del equipo. Esto es el equipo. Vale, aquí tenemos eje horizontal, puntos esperados por 100 tiros sin identidad ofensiva. Y en el eje vertical, puntos esperados por 100 tiros con identidad defensiva. Esto es encajados, ¿vale? Esto es en defensa. Entonces, lo que queremos estar es no en la parte superior derecha como antes, sino en la parte inferior izquierda, que es donde están los tiros ineficientes defendidos por buenos defensores. En el otro extremo tenemos los tiros eficientes defendidos por malos defensores. Y en el otro, pues ya entraremos en más matices. Empezamos por 2000, bueno, esto es
los puntos. 2017 y 2018, de nuevo, tenemos estos 4 equipos que son los que mejor estuvieron. Y aquí ya es donde se contextualiza el éxito de Boston de ese año que llegó a las finales de conferencia. Que era un equipo que, como os acordáis, generaba buenos tiros, pero no los metía. En cambio, si nos fijamos aquí, sí que tenían un muy buen sistema defensivo, así como equipo. Y ahora lo que está pasando es que la tendencia es querer estar en tiros eficientes defendidos por buenos defensores. Esto es muy difícil, pues un poco va bastante de la mano. Pero si llegas a estar aquí, que es lo que ha intentado Minnesota este año, la verdad es que tienes mucho ganado en defensa. El caso de los Wolves es interesante. Vemos que se proyectaba que por 100 tiros encajasen unos 105 puntos y medio y encajaron menos de 100. Sí, fueron una defensa que cuando se tienen en cuenta los defectos defensivos, la verdad es que están, bueno, increíbles. ¿Y eso por qué? Porque metieron muchos centímetros. Metieron a 2 grandes, Gobert Towns, metieron a Jaden McDaniels renovándolo y dándole como las llaves en defensa, y desde el banquillo tenían a Alexander Walker, tenían a Reed, tenían a muchos jugadores que les daban ese juego. Entonces es curioso ver que hay 3 equipos que no están tan lejos, pero es que no tienen mucho que ver, ¿vale? De los Boston a Celtics hablaremos más tarde, pero los Nuggets, que también hablaremos, yo creo que era un planteamiento más defensivo-táctico que no de las características de los jugadores, porque al final juegas con Jokic, que sí que es un buen cuerpo grande para tapar agujeros en la zona, pero no es el jugador más ágil en defensa, ¿vale? Entonces, cuando nos fijamos en el rival, en los jugadores, viendo que en los equipos más o menos vemos la tendencia, a nivel de jugador hay 3 claves. La primera es arriesgar con defensas agresivas sobre estrellas, asumiendo que otros jugadores tirarán solos. Y esto es pura matemática. En la NBA ahora mismo, si dejas solo a un tirador que mete menos de un 34% en triples abiertos, es eficiente, porque cualquier otra cosa que haga ese equipo que no sea un tiro de ese jugador va a ser más eficiente que ese tiro. Así que muchas veces esto no se habla muchísimo y cuando nos fijamos en modelos de tiro no lo pensamos, pero a veces el tiro mejor defendido es el tiro eficiente que no se lanza. Vemos ejemplos de Oklahoma, de esta finales de conferencia contra Dallas. Josh Giddey sufrió un montón, le dejaron tirar, ¿vale? Vemos a Gilgeous-Alexander, juega tras bote, salta casi un triple, una defensa triple, y le deja el balón a Giddey. Entonces, ¿qué pasa? Este tiro de aquí, bloqueo entre pequeños, por cierto, este tiro de aquí de Alexander, si no le salta a Lively como un loco esta mano, esto es una bandeja. Bueno, una bandeja no, pero lo mete a un 55 o mete a un 60%. En cambio, si lo pasa aquí y Giddey tiene menos de un 34%, es menos de un punto por tiro. ¿Sí? Entonces, este le dejaron, aquí hay otro, este lo mete para no castigarle tampoco, pero veis cómo tiran el 2 contra 1 y a Giddey lo dejan un poco solo. Entonces, datos. Durante estos 6 partidos, Giddey metió 3 de 16 triples. 56-25 puntos por 100 tiros. Estábamos hablando antes de que Minnesota, que es el equipo que menos dejó encajar, eran menos de 100 por 100 tiros. 99. 56 es muy poco. Y aquí lo que quiero que os fijéis, porque al final una muestra de 6 partidos tampoco no es increíble, es la media de la distancia del defensor más cercano. Fue más de 2 metros para todos los partidos. No entraré muchísimo, pero no sé si habéis trabajado con box plots, pero aquí lo que tenemos es, para todos los jugadores principales de Oklahoma, la distancia del jugador más cercano en los triples. Entonces, como más arriba está la caja, la línea del medio, la línea negra así más fuerte, esta es la mediana de la distancia del defensor más cercano, y como más ancho sea esto, es más variabilidad dentro de esta misma distancia. Entonces aquí hay 3 cosas clave. La primera es Josh Giddey. Lo dejaron tirar siempre, ¿sí? Con distancias bastante grandes. Gilgeous-Alexander no tiró tan cómodo, como os podéis fijar aquí. La caja está mucho más reducida, entonces sabían muy bien de quién querían los tiros y de quién no. Y después tenemos a Cason Wallace, que es un jugador rookie de este año, que empezó bien y la verdad es que durante todo el año ha estado muy bien, pero en playoffs los últimos partidos empezó a fallar.
y metió un 2 de 11 en triples. Entonces veis como la caja de Cason Wallace es más grande porque los últimos 2 partidos decidieron también dejarle ese espacio. Esta es la primera clave, que es matemáticas. La segunda, que aquí ya entramos en el caso de Germán de Doncic y los triples, es encontrar buenos cambiadores de tiro, shot disruptors, que se dice en la NBA. Jugadores que te convierten un tiro que a priori es bueno en un tiro que es malo. Entonces, haciendo lo mismo que hemos hecho antes de aislar, en este caso, la contribución defensiva dentro del Shot Make Probability Model, lo que tenemos es todos los jugadores aquí en un scatterplot y tenemos estos 4 clusters, bueno, estos 4 cuadrantes, donde queremos tener jugadores que sean buen protectores de aro y buen protectores de triple, que es la banda inferior izquierda. No queremos jugadores que sean mal protectores de aro y mal protectores de triple, que es la banda de arriba. Entonces, bueno, los otros, pues depende de cómo los podemos encajar. De nuevo, podéis ver cómo el color marca la posición del jugador, ¿vale? Así que los pivots es normal que sean mejores protectores de aro, mientras que aleros, sobre todo, es normal que sean mejores protectores de triple. Sin embargo, yo creo que en este gráfico concreto hay muchísimos más casos curiosos dentro de cada parte. Viendo esto, de nuevo vamos a mirar los casos de los equipos que han jugado a las finales. Boston, ¿dónde están? Antes tenían a los 6 en la parte buena de tiros ofensivos. En protección también. ¿Sí? Derrick White, Drew Holiday, veis aquí que son 2 pequeños, que aunque sean pequeños por que la NBA.com te diga que miden 2 metros aproximadamente, realmente juegan como gente mucho más grande, sobre todo a nivel defensivo. Y después, teniendo estas 6 piezas, haces que no haya un punto débil y que el otro equipo no pueda jugar el mismatch hunting que hablábamos antes. Dallas lo que intentó en el segundo partido creo que era jugar el pick and roll e ir a atacar a Tatum. Tatum no es un mal defensor. No le vas a sacar puntos así. Bueno, y encima, como se entienden todos, no es la solución. Entonces, con estos jugadores me voy a fijar sobre todo en White, Holiday y Horford. Se dan situaciones del juego donde se ve que es obvio que estos jugadores valen mucho dinero, pero es que se les tiene que pagar. Tienes que tener estos protectores de distintas situaciones. Aquí tenemos una, ¿vale? Nos fijamos en White, ¿sí? Jugador número 9 de los Celtics. Sí, hay una situación, está en el lado débil y llega a este punteo, ¿vale? Entonces, esto parece una acción normal, pero a ese corte. White está pendiente todo el rato del lado débil. McConnell penetra. En el momento del pase, White está en zona restringida. Sí, viaja rapidísimo y tiene una muy buena envergadura para tapar este tiro. ¿Sí? Esto es defensa triple. Defensa, bloqueo directo. Vale. Me salto el Spain. Pumba. Contra un jugador más grande en la caída. Perfecto. Yo este tío, pues 2 millones más. Aquí. Te juega una situación. Hace este trabajo. Hace un cambio. Lo dejan como last en una caída bloqueo directo. Llega aquí y le roba el balón. Yo creo que más que el robo, lo interesante es ver cómo lo aguanta con el pecho. ¿Sí? No lo mueve 1 centímetro. Es White quien mueve el pivot del otro equipo, no al revés. ¿Sí? Esto, 2 millones más. Otro caso. Atento en ayudas. Este caso es Holiday, le salta, pero llega White por detrás y le mete el tapón aquí a Shepard. Entonces, esto es White. Esto es tan solo uno. Me podría fijar casi en los 5. White es el más interesante. Pero yo que sé, Holiday se queda aquí con un jugador un poco más grande. Llega por detrás al tapón. Y aquí hay otro, que es Horford, un grande, que no le importa nada quedarse con un jugador como Doncic para defenderle en el triple. ¿Sí? No es como Gobert, que puede proteger muy bien el aro y después el triple cuesta más. Horford, en este caso, por ejemplo, ha estado súper bien durante todas las finales. Eso era Boston, caso idílico. Dallas no es tan idílico, pero tampoco está mal. Lo vemos ahora. Hay un caso muy malo para el equipo que es Irving, ¿vale? Que tiene una muy mala protección de los 2 niveles. Después tenemos a Doncic, que sí que es cierto que es un defensor en líneas generales, pero
no es un mal defensor de puntear tiros, es un mal defensor de cuerpo, de que me superen con facilidad, de no bajar el culo, pero bueno, a nivel de protección de triples es de los buenos de la liga. Y después, bueno, tenemos a Lively Gafford. Gafford, como veis, es muy buen protector de aro. Lively yo creo que le castiga, que es su temporada de rookie, pero que el año que viene, sin duda, estará en buen protector de aro también. Y después tenemos los casos de PJ Washington y Derrick Jones, donde vemos que Derrick Jones realmente sí que es muy buen protector de triple. Es lo que decía antes, si tú tienes a un jugador como Derrick Jones que te puntea súper bien los triples y que al mismo tiempo no te está reduciendo la eficiencia ofensiva, tienes mucho ganado, ¿vale? Sobre todo porque Dallas viene de aquí. Dallas viene de Christian Wood, muy mal defensor. Spencer Dinwiddie, muy mal defensor. Reggie Bullock ha tenido años mejores, pero su año en Dallas, el último, fue bastante terrible. Tim Hardaway Jr. No está jugando minutos en las finales por algo, ¿vale? Entonces, lo que está intentando Dallas, y es una tendencia general de la liga, es buscar el big ball dentro del small ball, ¿vale? Pero esto sin sacrificar eficiencia ofensiva. Esta es la parte más importante, porque si no, te van a dejar solo y va a ser el caso de Josh Okogie o el caso de Josh Giddey. No hace falta llamarte Josh, pero es este peligro de jugador que tiene que estar bien, por lo menos bien en ataque, pero sobre todo muy bien en defensa. Y ahora diréis, bueno, pues que claro, esto lo dices y es muy fácil, pero no es tan fácil tener jugadores como Boston. No lo es, pues que hay joyas, ¿sí? Aquí pongo algunos casos que ya son bastante claros, ¿vale? Pero son jugadores que aún están en su contrato rookie, que quizás no están brillando mucho y que si después los cortan, como cortaron a Joe los Sixers, puede venir un equipo y decir, vale, pues este jugador para mí. A Agbaji, por ejemplo, en Toronto, que ya ha pasado por Utah también, lo ficho, ¿vale? Dicho esto, la tercera clave, que aquí tampoco no me estaré muchísimo, pero es cubrir las debilidades o potenciar algunas fortalezas defensivas con nuevos planteamientos tácticos, que esto es un poco lo de Denver, aunque ahora veremos ejemplos de muchos equipos, que es, aunque yo no tenga los mejores jugadores, soy un entrenador muy listo que hace planteamientos que hacen que mi defensa sea eficiente. Aquí tenemos un caso de Denver, ¿vale? Contra Minnesota. Denver tiene el mejor pivot de la liga, que es Jokic. Entonces, Minnesota, en vez de emparejar al mejor pivot protector de aro, que es Gobert, sobre Jokic, lo que hicieron fue cambiar y dejar a Towns sobre Jokic y a Gobert protegiendo la zona. ¿Sí? Aquí veis cómo si este tiro de Michael Porter Jr. lo defiende Gobert, lo puede taponar. Si lo defiende Towns, pues quizás hubiese sido un poco más difícil. ¿Sí? Es un cambio muy simple, pero que esto también después puedes ver los datos si ha funcionado o no. Y en este caso les funcionó 2 partidos, ganaron los 2 primeros, después perdieron porque Aaron Gordon estuvo atacando súper incisivo a Gobert, pero que al final has tenido 2 partidos de ventaja y ganas la serie. Otra situación, el pill switching. Esto se utiliza mucho en Estados Unidos también. Situación de bloqueo directo y en este caso hay peligro de quedarse Doncic emparejado con Curry. Los Warriors no quieren que Curry defienda a Doncic. Entonces lo que hacen es, Curry se queda ahí esperando a que Wiggins llegue en la recuperación de bloqueo directo y el hombre que defiende Curry lo recupera otro jugador mientras que Curry ya va al hombre libre. ¿Sí? Este es un caso donde se para el balón, pero si nos fijamos aquí, este caso es clarísimo y se hace un triple cambio. De nuevo, necesitas tener jugadores muy buenos en defensa, muy listos y que hayan jugado juntos años para esta compenetración. Pero bueno, si los tienes, también es un poco el caso de Denver, pues puedes jugar estas situaciones. Aquí otra, el pill switching, ¿sí? Recupera a Curry sobre Powell, que no es una amenaza ofensiva. Bien. Lo mismo para los grandes. Hemos visto casos de Curry quedándose expuesto a una defensa a un jugador más grande. En este caso es Jokic. Jokic se queda con Curry, situación de final de partido. A los Nuggets les interesa tener este jugador, este emparejamiento. Lo que hacen es lanzar un 2 contra 1 momentáneo para que Jokic tire para atrás y recupere. Bien. Y la situación final que quería presentar es, aquí esto está mal, ¿vale? Es cambiar el defensor del bloqueador en la subida. Esto lo ha hecho Celtics con
No querían que Porzingis defendiese a Doncic. Querían otro tipo de defensor, porque si Porzingis se queda con Doncic, tiene un mismatch evidente que Doncic le puede ganar y al mismo tiempo pierden protección de zona. Así que lo que hacían era, fijaros como al principio del vídeo, Porzingis señala para que Pritchard sea el que suba. Y aquí Derrick White ya hace su magia, ¿vale? Pero cambiar el defensor del bloqueo ya es algo que interesa. Vale, algunas conclusiones rápidas. Hemos pasado del Pro Bowl a la optimización de este. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero es que el bloqueo directo, que es una herramienta letal en el baloncesto de hoy en día, ahora mismo es bastante libre de posición. Sí, hay bloqueos entre pequeños, hay un uso del dunkers muy distinto y esto está haciendo que la eficiencia se dispare. El mejor tiro para el equipo, ahora ya no tenemos Warriors que generasen malos tiros tirados por buenos jugadores. Ahora sí que tenemos el mejor tiro para el equipo en ataque y lo que está cambiando un poco más es la defensa, que es encontrar la mejor defensa del mejor tiro. Buscar el big ball dentro del small ball, meter centímetros en jugadores que puedan defender en todas las posiciones. Entonces, en las herramientas de inteligencia artificial, estadística, como le queráis decir que sería, pues, os he presentado shot trajectory y shot make probability, al final pueden ser un buen filtro para la captación del talento, para lo que tú quieras en ese año, en tu equipo, en tu club, en lo que sea. Entonces, al final lo que se quiere, que esto hay literatura y podéis leer algunos papers, lo que se quiere es crear un framework, esto es como el caso ideal, de EPV. EPV es Expected Possession Value, que tú tienes todas las acciones, que esto también caso ideal tienes el tracking, y cada acción que tiene una etiqueta, un dribbling, un pase, una recepción, todo, tiene un valor. Y ese valor es el valor que se espera que tú anotes a final de posesión gracias a que tú has hecho esa acción. Entonces, pues estas curvas, que son bonitas de ver, al final lo que te sirven es para sacar métricas de bote, sacar agregaciones de pases durante la temporada y al final esto es lo que tú ya proyectas a futuro para poder fichar o no, o decidir, tomar las mejores decisiones al fin y al cabo. Un ejemplo muy práctico, y así cierro con el caso de los Celtics, es que con este framework de EPV lo que puedes tener también es action selection, ¿no? La toma de decisiones de los jugadores. ¿Es buena o no es buena? Caso de los Celtics, vemos aquí los jugadores y vemos porcentajes, que esto para que no haya... Los modifica un poquito, pero no son muy distintos, ¿vale? Para no poner los datos que tenemos y que utilizamos nosotros. Tenemos para estos jugadores cuántos de sus pases van al mejor receptor, cuántos de sus pases son mejores que un tiro, ¿vale? Y aquí el color es como más verde, más arriba. Si 60% de pases al mejor receptor ya es mucho, ¿vale? Un pase random sería una opción entre 4, que son 25. ¿Qué porcentaje de tiros son mejores que un bote? Vemos el caso de que todos son muy buenos en esto, quizás excepto Jason Tatum, pero porque es el finalizador, porque muchas veces si quedan 6 segundos y no se ha generado nada, le dan el balón a él para que se tire un step back. Y el porcentaje de tiros mejores con pase también, ¿vale? Así que vemos que los Celtics no es casualidad que hayan ganado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien ahí? Sí, yo. Una pregunta. ¿Este porcentaje de pases está calculado, o sea, sobre todos los posibles, sobre el que puedes dar 4 pases, o está limitado, o sea, se te permite limitar a digamos, los pases que podrían darse? Sí. No. Lo que hacemos es, por ejemplo, en este caso, sobre cada dribbling son pases que tú no estás dando. Entonces, estos son sobre pases reales. Pero después, sobre los dribblings, tenemos el valor que ha perdido el jugador con pases no dados. Vale. Sí, bueno, es como... Puedes responder a muchísimas preguntas una vez ya más o menos tienes el framework ya montado. Perdona, Entonces, Adrián, sí, soy Germán. Perdona, la slide anterior. ¿Este etiquetado es manual o automático? es automático. Es gracias. Si tú tienes esto de aquí, ¿vale? Por ejemplo,
¿Ves el primer pase que es Jordi Rodríguez a Garuba? ¿Vale? En este caso hace un pase, la posesión está a 1,1 y esto va a 1,24. Entonces, si en ese caso hubiese habido la posibilidad de tener a otro jugador abierto de que este nuevo hipotético jugador su EPV fuese 1,5 en vez de 1,24, esto sería un pase que no va al mejor receptor. ¿Vale? Porque lo estás dando a 1,24 como podría ser 1,5, sí. ¿Y el etiquetado de al mejor defensor también es automático? O sea, decidir que es el mejor receptor entiendo que es por la situación o el espacio que haya. No porque sea mejor o peor receptor en términos generales. Al final, todo esto son modelos de inteligencia artificial, todos bastante complejos, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en los pases, lo que tendríamos es un modelo de pass EPV. Y entonces, este modelo de pass EPV te dice, estos son tus 4 receptores ahora. Si le das el balón a este jugador, espera, a ver si puedo encontrar un... Vale. Termino un segundo y te muestro automático. una... Vale, sí, es complejo, pero es automático. Vale. Sí. Al final, lo que quería deciros ahora, ya terminando, y después os enseño una foto que es chula, es que, ¿qué pasará ahora? ¿No? Esta es la pregunta de, vale, estamos en 2024, hemos visto que ha habido un cambio de tendencia, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, porque realmente puede haber cambios de criterio arbitral, como ha habido este año. Aquí veis el OER medio diario. Después del All-Star Break bajó un montón porque los árbitros decidieron pitar menos al aro para que no hubiese tantas faltas. Entonces son cosas que aún está por ver, pero seguramente todo el tema de la defensa y los centímetros seguirá existiendo. ¿Vale? Esta era la charla. Aquí tenéis, bueno, esto sí queda grabado. Quien quiera mandarme un correo con preguntas, aquí queda. Entonces, si queréis, mientras me hacéis la pregunta, voy buscando y espera, paro de compartir, pero voy buscando la foto que os quería enseñar. Gracias. Podéis disparar preguntas, ¿eh? Mira, espera. Adrián es multitarea, sí. O sea que le podéis tirar preguntas mientras busca foto. ¿Veis esto? Esto es lo que quiero decir. EPV al final lo que es algo así, que esto es un paper que está disponible, que es lo podéis leer. Kawhi Leonard tiene el balón, está aquí. Probabilidad de que tire Kawhi Leonard es 29%. EPV, que quiere decir valor de ese tiro, 0,68. ¿Vale? Entonces, cambio de EPV es si se queda el balón o si lo tira, sería algo negativo porque está en una posición que es un poco en tierra de nadie. Entonces, tiene los pases a los distintos jugadores que están aquí. El más eficiente, como se puede ver, es el pase a Danny Green, que está a esquina. Es un pase que tiene una probabilidad del 29%. Y el EPV después de este pase sería 1,08. Así que lo que tú estarías dando aquí sería un cambio en EPV de 0, más 0,2, que es bastante grande. ¿Sí? Esta es un poco la idea de EPV, cómo funciona y lo que quieren los equipos es utilizar esto no para ver una imagen así, sino para hacer agregaciones que puedan responder a preguntas. Y entiendo que para fichar jugadores que tomen las mejores decisiones, claro. Sí. Sí. Depende de lo que quizás te interese un jugador anárquico de banquillo, pero no es el caso habitual. Así que es como, bueno, pues miras qué jugadores toman mejores decisiones. Tienes un tema que es muy difícil, es saber si toman las mejores decisiones porque juegan con los mejores jugadores. Como por ejemplo, Jokic, los jugadores que juegan con él y le dan mucho el balón, ya están haciendo una buena acción solo porque es Jokic, pero Jokic no lo puedes tener pasando o tirando 48 minutos. Vale. Pues eso Hola. es todo por... Sí, yo tenía algunas preguntas. Yo soy Álvaro. Sí, te quería preguntar qué es lo que dicen los datos sobre Gobert por el tema de que ha sido defensor del año últimamente varios años seguidos.
A ver qué nos podías contar sobre esto. Y luego también te quería preguntar por el tema de, como has comentado también, tema de tiros libres y demás, sobre el tema del tanking. No sé si también hay estudios o qué nos puedes contar. Vale, vale, sí, perfecto. Lo primero, Gobert. A ver, Gobert, el impacto que tiene él en regular season, en el aro, es increíble. Y el impacto que tiene en playoff en el aro también es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que después, pues bueno, en defensa de triple, pues a veces queda un poco retratado. Pero sí que es cierto que a mí, es lo que decía antes, que las estadísticas que salen, pues hubo un año que el líder de tapones fue Serge Ibaka, cuando estaba claro que el defensor mejor, el mejor taponador de la liga era Howard. Y era simplemente porque los jugadores delante de Howard no tiraban. Entonces, Gobert está logrando unos números increíbles y aún así evita muchísimos tiros. Así que yo creo que es un buen MVP, sobre todo si estamos mirando solo temporada regular, porque después también ves los partidos de Minnesota y ves, yo qué sé, Anthony Edwards es un jugador que defensivamente es bastante bueno, pero es que gracias a tener a Gobert detrás puede ir a hacer un close out como un loco a la defensa del triple, pues sabe que si el jugador lo supera, estará Gobert detrás. Entonces esto también son cosas que se pueden llegar a cuantificar, es bastante difícil y es difícil de después interpretar, pero bueno, me parece... Es decir, que sería un poco también la parte psicológica, como Tavares, quizá a lo mejor aquí. Sí, exactamente. Así que me parece un... A ver, a mí me gustan otro tipo de defensores. Yo para dárselo a Gobert le hubiese dado a Jaden McDaniels, que me parece un defensor más interesante como concepto. Pero entiendo que se lo den a Gobert. Como los números son muy buenos. Y del tanking en general, bueno, el tanking también es un momento en el cual los equipos intentan fichar talento joven para desarrollar. Entonces, los datos, por ejemplo, si nos fijamos en cosas que hemos aprendido hoy, en los gráficos de shot make probability que teníamos antes, tendríamos, tú puedes jugar bien haciendo tanking, simplemente tu equipo es malo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Portland Trail Blazers, ¿vale? Para decir un equipo, saldría, tú quieres que ese equipo te salga en buenos tiros de malos jugadores, para poner uno. O otro, si tú estás haciendo tanking, también tendrás problemas para después en action selection, cuando tú estás mirando la toma de decisiones de los jugadores, tendrás problemas porque siempre te dirá que un dribbling es mejor que un tiro, porque no hay tiradores buenos en ese equipo. Sí que son cosas que el tanking como tal a mí no me flipa, me parece una época interesante para sacar talento de donde crees que no hay, pero después, cuando tú estás mirando las métricas, sí que es interesante ver o contextualizar qué estás haciendo tanto. Vale. Y luego, ¿qué relación tenéis con los equipos de la NBA? Y también te quería preguntar si, igual que buscáis, digamos, lo que has comentado, jugadores un poco tapados, por decirlo así, si buscáis también jugadores tapados en Europa para equipos NBA, o esto no. Vale. Buenas preguntas. Empiezo por la segunda. No tenemos datos de Europa de tracking, ¿vale? Como Fran bien sabe, esto es algo que yo creo que tampoco no va a tardar muchísimo a llegar, pero aún no está. Y no estará en 2 años, yo creo. Yo creo que estará para Euroliga cuando les interese a la NBA tener tracking de Euroliga. Pero, bueno, es un tema que... interesa, pero nosotros en draft no nos metemos muchísimo, sobre todo en lo que respecta a Europa. Yo soy muy friki de formación y puedo dar mis opiniones, pero tampoco no me meto un montón. Y entonces nuestra relación con los clientes, pues claro, estos equipos ya tienen un poco su equipo de ciencia de datos, pero nos vamos reuniendo como una vez por semana por lo menos, y cuando hay preguntas, pues tenemos un canal de comunicación bastante amplio. Entonces nos hacen preguntas. Yo qué sé, imagínate, ¿cuáles han sido las 10 peores acciones de este jugador en este partido? O ¿cuáles han sido las 10 acciones donde debería haber pasado y no ha pasado? Entonces nosotros lo tenemos todo integrado mediante lo que serían tablas
que serían dashboards, lo que sería pues cualquier cosa que necesiten para decir, pues toma, aquí tienes. Y entonces también les damos los mecanismos para que puedan ir solucionando los temas ellos solos. Y bueno, todo lo que sería asesorar fichajes tampoco no nos dicen muchísimo porque son muy secretivos, pero sí que les damos como perfiles de jugadores, de cosas que les pueden interesar. Nos avanzamos un poco a lo que puedan pedir. Vale, gracias. Muy chula la charla. O sea, Adrián, si me dejas profundizar un poco más en esto, o sea, aparte de, digamos, un portfolio de actuaciones o de mecánicas que le ofrecéis a los clubs, dejáis abierta la puerta a que la franquicia os pida otras cosas diferentes, ¿no? Sí. A veces es incluso bastante random, porque también sabes que la persona que decide está por encima de todo. Y entonces es como, bueno, yo he pedido o he recomendado un perfil A y me han sacado un perfil Z, que son cosas que es como, uff, ¿y ahora por qué, no? Pero es también, al no ser nosotros el club, esto como científico de datos de una empresa, no de un equipo, a mí tampoco no me duele un montón. Yo es como, bueno, soy más una consultoría. Perdona, Fran, una pregunta con respecto a esto, que preguntas, ¿quién interactúa con vosotros por parte del equipo en este tipo de cosas? ¿Staff técnico, dirección de operaciones o equipo de analítica? Equipo de analítica y normalmente assistant GMs, como no sé cómo se diría, el general manager, pues su asistente, sí. Vale. Okay. Y la última, Adrián, en el equipo de científicos de datos, de analistas, que todos tienen background de baloncesto. O son muy rematadamente buenos en algo y han visto algo de baloncesto, o saben de baloncesto. Vale. Como no todo el mundo, por ejemplo, esto es bastante mi rol y también supongo que un poco el motivo por el que me ficharon hace 2 años y medio que estoy ahí, que era como, vale, este tío ha entrenado, este tío si ve una jugada donde, yo qué sé, el EPV no cuadra, lo sabrá identificar, ¿no? Todas estas cosas que creo que la parte de saber baloncesto es un must. Y entonces, pues bueno, ya intentan que la gente se ponga en el deporte. Por ejemplo, a mí me pones a trabajar en béisbol y me hundes un poco. No te sabría como ver un ranking y decir, bueno, esto está bien o esto está mal. Vale. ¿Y no tenéis en el equipo, no tenéis gente especial, o sea, un coach o algo parecido, o sea, un experto del deporte que colabore con vosotros en los trabajos? Lo sacamos por ejemplo, en baloncesto estamos, bueno, yo he hecho muchísimas horas, que no soy profesional, pero mi alternativa a ser esto era ser entrenador profesional. Y después también está, no sé si la conocéis, Ivana Seric, que tiene un documental en Bloomberg que es como, si buscas MBA Data Science, te sale ella hablando, que esta tía ha jugado profesional bueno, no profesional, jugó en college y también, bueno, la toca. Y entonces con esto, más ir formándonos mediante, sí que hablamos con coaches, tenemos como contactos directos de si hay alguna duda concreta, pero en general no hay como una figura de entrenador, porque tampoco es una startup, no vamos sobrados hay dinero, pero no van sobrados de dinero como para decir, bueno, vamos a poner a un consultor aquí. ¿Uriol? Sí, bueno, yo te quería preguntar, aunque ya has respondido un poco ahora con estas preguntas que te han hecho, quería preguntarte un poco con relación a justamente las posiciones de científicos de datos de los equipos propios de la NBA. ¿En qué os diferenciáis con ellos? ¿Ellos son perfiles más técnicos, más baloncestísticos? ¿Cuál es la diferencia para que también necesiten vuestro criterio a la hora de tomar decisiones? Vale, muy buena pregunta. Hay varios temas aquí. El primero es el modelo de negocio de la empresa. Entonces, nosotros somos un equipo de 11 personas. Los equipos de la NBA no tienen dinero para contratar a 11 personas. Les sale como
hay algunas franquicias, creo que los Thunder tienen a mucha gente, ¿vale? Pero no es un caso muy común. Entonces, lo que hace la empresa es ofrecer el servicio de, digamos, 11 científicos de datos por el precio de 4, pero al mismo tiempo tiene varios clientes. Así que es como un win-win de la empresa y del equipo también. Sí que es cierto que hay un máximo. Es decir, creo que son 6. Ahora estamos con 5 y ahora creo que firmaremos el 6º. Creo que ya no podremos firmar a más. Porque es un poco por ley. Porque si ofreces una ventaja competitiva, si la das a los 30 equipos de la NBA, ya deja de ser una ventaja competitiva. Entonces, ¿la gente por qué trabaja en Celus y no trabaja en la NBA? En mi caso, porque me gusta mucho Barcelona. Punto número 1. Y también en el caso de personas que sí que han trabajado en NBA y que ahora están en Celus, es porque la vida en empresa es mucho más saludable que la vida en un equipo. A nivel de si tienes que viajar, a nivel de también tener fines de semana, a nivel también emocional, bueno, un poco todo. Corroboro esa última afirmación. Sobre todo en lo de saludable. Sí. Me ha hecho muchísima gracia, ¿eh? Vale, gracias. Yo también, justamente con esto que comentabas, ¿crees que entonces de alguna manera los equipos también se harán o irán reformándose a lo largo del tiempo y vosotros también, estas startups como la vuestra, tendréis que ir creciendo como para poder mantener vuestro valor? ¿O cuál crees que es el futuro un poco relacionado con esto? Yo, sinceramente, y no es por ir de flipado, pero creo que este modelo de consultoría que ofrece servicios a varios equipos es la clave. Porque, en serio, lo del deporte, de meter a una persona nueva y que se cargue todo sin importarle que hay un montón de ciencia detrás, es algo súper común. Por ejemplo, pasó en el Barça de fútbol, que ahí tenían algo guapísimo montado y ahí cuando entró Xavi se fue, como dijo, no, pero yo esto para qué lo voy a utilizar. Entonces, si tienes como esta posibilidad de tener ya cosas muy hechas, claro, nosotros llevamos 2 años y medio, casi 3, trabajando en modelos que ahora mismo son mejores que los que tienen los equipos de la NBA, la mayoría, pero simplemente porque somos más gente y tenemos más tiempo. Así que con esto, y sin ofrecer un servicio totalmente personalizado, sino dejar la puerta abierta a que nosotros no tomemos decisiones, simplemente estemos como ayudando, yo creo que esto es un muy buen negocio. Ahora quizás digo esto y en un año la empresa se va a pique y de aquí a un año digo otra respuesta, pero ahora mismo me pillas en un momento que te diría esto. Adrián, soy Germán. Una pregunta. Y con respecto a esto, los datos, vamos, yo que tenga referencia o que conozca a través de la web, los datos de la NBA, no sé, corrígeme si me equivoco, los gestiona Sport Radar, ¿correcto? En la NBA todo lo que es tracking ahora es Hawkeye. Vale. Sport Radar lo que tienen es el tema del play type, que es datos de bloqueo directo, por ejemplo. Vale, ¿la puedes escribir el nombre de la empresa? Y antes era Second Spectrum. Eso, vale. Y estas empresas generan el dato y tanto los equipos como las empresas que trabajan para los equipos, todas se nutren de estos datos. Sí. ¿Estas empresas solo os proporcionan los datos o os proporcionan algo más que los datos? Quiero decir, modelos de IA, etcétera. Entiendo que eso ya no, ¿no? Eso ya no. Bueno, a los equipos creo que algo sí, pero muy simple. Entonces, nosotros esto no lo vemos. Pues sí que es cierto que tienen contratos con la liga, no sé si son de 30 millones al año. Vale. Y entiendo que vosotros tendréis que pagar por suscripción por tener acceso a esos datos. ¿O es a través del equipo? No domino cómo es, pero se obtiene a través del equipo, como a través del partnership. Pero, o sea, tú tienes acceso a todo, bueno, la empresa tiene acceso a todo el dato.
No hay Sí. ninguna restricción. Sí. No. Vale. Y, o sea que digamos que todas las empresas parten del mismo punto, con el mismo dato. Sí. Vale. Y luego te quería preguntar también, no sé si podrías proporcionar referencias sobre la parte de inteligencia artificial que se esté usando fuera de estas empresas. O referencia o donde poder buscar un poco Aplicado, qué aplicado al baloncesto. aplicaciones hacen. Sí, bueno, u otros deportes. Sí, mira, os recomendaría para cosas de, qué sé, regresiones logísticas, regresiones lineales, cosas que pueden no entrar dentro del concepto de IA generativa y estas movidas, estos tutoriales están muy bien. Y después, sobre todo para fútbol, lo que hay es esta locura, que es un canal que se llama Friends of Tracking, que está muy bien. Como tienes masterclasses de cómo generar, hay código abierto, yo creo que esa es la parte más interesante. Más que formarse en qué es un modelo desde el punto de vista teórico, creo que lo que se tiene que hacer sobre todo es programar y meterte a hacer cosas, meterte Sí, también a leer. Sí. O sea, ¿cómo los aplican? O sea, más que cómo es el modelo, Sí, la referencia era cómo lo aplican y qué aplican. ¿Cuál es el exactamente. caso de uso? ¿Cómo lo generan? Vale, Pues vale. aquí Gracias. tienes varios ejemplos. Y luego iba a decir una última pregunta, pero una última pregunta antes de dejar a mis compañeros. No sé si vosotros o si sabes de la NBA, si siguen metodologías de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial o de data science, si siguen algo especial o lo tienen muy en cuenta. No te sé decir. Vale. No te, como ¿Y es, vosotros? No sé si eso nosotros, es. yo soy muy friki de probar nuevas cosas y entonces siempre me meto ahí, pero no hay como nada específico. Es como, bueno, pues para resolver este problema, yo creo que al principio siempre se resuelve con una regresión logística, lo que sea, y después pues vas avanzando hasta que tu framework, pues el resultado final esté más calibrado, lo que sea. Entonces, yo qué sé, yo me metí hace 2 años con Graph Neural Networks y me moló un montón. Ahora estoy con cosas más bayesianas, un poco lo que venga. Vale, bueno, no, te preguntaba por o sea, del proyecto no te iba a decir a mayor nivel, sino a más a end-to-end. Desde el dato, entiendo que los datos están súper curados, ¿no? O sea, que Sí, vosotros sí, sí, sí. poco tenéis que procesar los datos, revisarlos. Sí. Vale, vale. Ok, eso. Y luego la puesta en producción. Bueno, tenemos un equipo, somos científicos de datos, ingenieros. Ingenieros e ingenieras hacen esto. Es más la parte de todo cloud. Vale, vale. Ok. Vale, vale. Pues por ahora nada más. Vale, Perfecto. pues muchas gracias. Muy interesante la Gracias. charla. Uriol. Nada, yo te quería preguntar, es que me ha parecido muy interesante, me van viniendo preguntas. ¿Tenéis alguna empresa, otra consultora que os haga competencia? Entiendo que sí, pero están haciendo muchas compañías como la vuestra, que os ayuda también a vosotros a crecer, os está haciendo competencia. Sí, aún no muchísimo, creo. Como sí que es cierto que Celus tiene mucho nombre gracias al béisbol, que es donde se genera más dinero. Entonces, pues bueno, esta Gemini Sports, bueno, no diría que es competencia directa. Está Cognia de fútbol aquí también, que es, bueno, que Xavi es accionista, pero tampoco no sé si terminan de despegar. Está Skill Corner, pero hay muchas como que ofrezcan modelos predictivos como tal, hay poca gente. Estaba Blue Crow antes, que era un fondo de inversión que tenían algo ahí. No es algo que esté como súper avanzado, la verdad. Creo que la competencia son los propios equipos de ciencia de datos de los clubes.
Vale, ya claro, yo no sabía si con ellos trabajabais de una manera cooperativa o si ya se consideraba más como competencia. Es un poco todo al mismo tiempo. Perfecto. Bueno, si hay cualquier otra cosa, me mandáis un correo, ¿vale? Yo tardo en contestar, pero contesto. Sí, bueno, pues si no hay más, como siempre, es que a mí me parece, es que me encanta escuchar a Adrià. Y bueno, creo que hoy lo disfrutamos un montón todos. Adrià, muchísimas gracias por dar la invitación, por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Perfecto. Y gracias a todos. Y nada, seguimos la semana. Gracias. Chao. Muchas gracias, Adrià. Muchas gracias, Adrià. Muy interesante. Adiós. Merci.